¿Me sí. estás oyendo, Néstor? Sí, sí, te escuchamos. ¿En qué año fue en qué año fue que nos conocimos cuando vos viajaste con Helio? ¿Te acordás que estabas en aquel hotel en Libertador y Esquiafino? A Sí, media cuadra de la casa de Mario Roberto. sí. ¿Te acordás qué año fue eso? Debe haber sido 95. 95 más o menos. 95. 95, 96. Cuando fuimos a la Curuchet. Claro, tal cual, claro. Y, y- y con 95, vos, 96. y con vos, Walter, el curso que hicimos, ¿en qué año fue? Allá en La Plata. Sí, no sé, Ale, pero ¿te acordás que hicimos un par antes, un par el de Saer Apolo? Sí, yo ni me acuerdo en qué año fue eso. Eso tiene que haber En sido. los 90. En los 90. Unos eh, cuantos. en los 90 fue, en los 90 fue. Sí, Porque claro, después eso tiene. que de Eso una habrá sido 95, 96, 94. no, Porque puede ser. fue el de Saera un año o 2 años antes que el de Opinión. Ajá, entonces el 94, claro. Oigan, Porque ese año 95, que recién hablábamos con Néstor, es el año que fuimos a La Plata, justamente. Sí, fue el año que, a ver, era un viaje que se venía hablando con ellos, que sí, que no, que sí, que no, que yo le decía, tienes que conocer Argentina. Entonces él organizó un viaje con Uruguay. ¿Te acordás que venía de Uruguay? Sí, sí, señor. Y venía de Uruguay, y de Uruguay, bueno, cruzó el charco y se alojó ahí en el hotel este, al lado del Petit Palais, ¿no? Que es, Sí, sí, señor. y bueno, y fue en el 95, sí, 95. O sea que hace unos cuantitos años, ¿no? Que estamos circulando, todos nosotros juntos y tirando en la misma dirección, que eso está bueno, ¿no? 25 años, se podría decir hoy. Y estamos hablando de 25 años, exactamente. cuarto de litro. Un cuarto de siglo. Cuarto de litro que suena mejor. Un cuarto de litro de Luchi. Un cuarto de litro. Che, bueno, ahora empezamos en un ratito. Yo hago una muy breve presentación porque ya ustedes son conocidos en nuestra facultad, conocidos porque suelen visitar la página de ustedes y conocidos porque el año pasado estuvieron haciendo un taller con nosotros y bueno, nada. Lo que es agradable de que constantemente se ve que van revisando los proyectos, porque no todos los días, pero una vez cada 15 días recibís un mensaje de la universidad, de la UFRO, ¿no? A ver si podemos enviar plantas o detalles de determinada obra, digamos, inclusive obras que son de concurso. Hay una que Claro. el otro día, una obra que Masquefa, ¿lo viste vos, Walter? Sí, hay que enviar las cosas. Nos van pidiendo documentación de concursos, son concursos, no llegaron a construirse. Sí, sí. Y es agradable, ¿no? Porque ves que la gente se interesa, ¿no? Que la gente va viendo, revisando. Y está bien, eso es un punto positivo. Ahora, bueno, justamente hicimos con Néstor como una edición de un libro. Lo que pasa es que nos faltó el tiempo para terminar de cerrarlo, pero está prácticamente terminado. De proyectos, ¿no? Ajá. ¿Y eso quién lo imprime? En principio le llevamos un ejemplar que se interesó mucho, el de TC, que ya nos publicó. Qué bueno. Y publicó cosas. Sí, a nosotros nos ha publicado cosas, pero ahora le llevamos esto, se lo quedó y con todo este rollo del confinamiento y todo quedó en la nada. Pero yo creo que es el momento quizás de hacer un número, porque él tiene a veces temáticos de escuelas, entonces podrá ir, para nosotros sería uno casi de salud pública, ¿no? Donde hay hospitales, claro. Hay CAPS, hay centro de salud mental, centro de drogodependencia. Hay mucha obra específica dentro de lo que es asistencia pública, ¿no? Sí, lo que pasa es que está bueno eso, pero por otro lado ustedes tienen una muy buena trayectoria en proyectos, en otras temáticas,
Sí. que probablemente anteriores a que cuando ustedes se abocaron más específicamente al tema salud, que también está muy bueno. Sería una lástima no perder todo ese material. Nos gustaría la doble, Perucci, como ambicioso siempre, no tener el libro general, que es el que se quedó él para estudiarlo, bueno, ya le voy a decir algo, y el otro es un planteamiento que de ahora, ¿no? De tratar de promoverlo. Claro. Bueno, si quieren, podemos empezar si quieren, ¿eh? Bueno, lo manejás, eso lo decidís. Bueno, ya estamos conectados ya desde que empezó la transmisión, solo que ahora oficialmente les digo a todos buenos días. Estamos comenzando una nueva conferencia, una nueva instancia de Contigo en la Distancia, este ciclo de conferencias, de actividades que nos permite estar conectados a pesar de la distancia y a pesar del confinamiento que todavía lo estamos administrando, tratando de soportar. Tanto Néstor como Walter son figuras muy conocidas por ustedes, por nosotros. Nosotros, cuando digo nosotros, digo Néstor, Walter y yo, recién estábamos sacando cuentas desde qué año nos conocemos. Hace 25 años que nos conocemos. Primero lo conocí a Walter en unos cursos que yo daba en el Colegio de Arquitectos de La Plata. Yo tenía una cátedra en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, y hacía unos cursos con el Colegio de Arquitectos de La Plata, parecido a estas actividades que siempre organizamos nosotros. Y ahí lo conocí a Walter y conocí un montón de gente del que quedamos muy amigos. Y el año siguiente Néstor estuvo por acá, por Argentina, por Buenos Aires, con Helio Piñón, y ahí fue que lo conocí, bueno, a Helio y lo conocí a Néstor. Además está decir que ambos dos, tanto Néstor como Walter, son originarios, son argentinos, que hace 25 años, Néstor más incluso, que más años, Néstor hace bastantes más años que está afincado allá en Barcelona. Y bueno, y la verdad que nos sigue, digamos, teniendo como, además de la amistad, nos sigue juntando, nos sigue convocando la arquitectura, el proyecto, esta especie de pasión, o como digo yo, militancia del proyecto. No mucho más voy a decir, simplemente esto, darles la bienvenida a estos amigos, hermanos de ruta, ya no compañeros de ruta, sino hermanos. Y bueno, los invitamos para compartirlos con ustedes, chicos, que lo disfrutemos. Bienvenidos, muchachos, todos ustedes. Me voy con el micrófono y con la imagen. Los dejo a todos. Hasta luego. Bueno, para poder comenzar, hicimos el título de la charla, se puede llamar pausa, y de alguna manera lo que subraya el título, que es una interrupción breve de una acción o movimiento, tiene que ver con otro punto de vista en el cual queríamos enfrentar esta charla. Y tiene más que ver con la cocina interna, como entrando por la puerta de atrás del despacho, no una charla en la cual mostrar las obras, sino el hecho de cómo se cocinan las obras, cuáles son los elementos que intervienen o las diferentes fases por las cuales vamos yendo y viniendo, y muchas veces con idas y vueltas durante la ejecución de una obra, y hasta llegar a la conclusión final en la cual la obra queda acabada. Pero son estos procesos que para nosotros, que los llamamos con Walter procesos interactivos de idas y vueltas, y que de alguna manera están ejemplificados en este gráfico. Sí, bueno, también gracias por la invitación, Ale, que cada tanto nos volvemos a juntar y a disfrutar de alguna forma de algún momento alrededor de la arquitectura. Siguiendo lo de Néstor, era intentar en esta charla no solamente mostrar las obras, sino mostrar la metodología de trabajo de estos últimos 25 años, ¿no? Que hemos ido evolucionando, quiero pensar que evolucionando, hasta concretarla casi en un sistema de trabajo, ¿no? En un sistema de trabajo que, como un poco lo marca este gráfico, es evolutivo
y siempre vuelve al punto inicial, ¿no? Al punto de inicio. El punto de inicio para nosotros es la pausa 1, que ahora empezaremos como a describir. Pero entendíamos que el tipo de arquitectura que nosotros defendemos, ¿no? y intentamos plasmar en el despacho se basa en la continua evolución, ¿no? En lo que es para explicar esto, hemos tomado 4 ejemplos del proyecto del despacho que se han cerrado el ciclo. Que entonces lo podemos entender plenamente. El ciclo en realidad siempre está. Cuando iniciamos un proyecto, el ciclo empieza. Lo que pasa es que no todos terminan, porque no todos llegan al final. La pausa 1 es la viabilidad del proyecto, ¿no? Cuando pongamos el ejemplo más gráfico, que es el que hacemos nosotros, llega la posibilidad de hacer un concurso, es la viabilidad real de ese proyecto dentro del despacho. Viabilidad real en base a nuestra capacidad, viabilidad real en base a la lejanía o cercanía que esté el proyecto, vernos si es posible llegar a un buen resultado. Solamente ampliar un poco lo que dice Walter. El despacho nuestro se ha sustentado durante, bueno, estos últimos 25 años prácticamente en concursos. O sea, la búsqueda del concurso, por eso que es importante la viabilidad, la posibilidad de ejecutar ese concurso, tiene que ver con muchos inputs que va teniendo el análisis real de poder hacer ese concurso, porque si no sería un fracaso. Entonces, aunque muchas veces luego te puedas llegar a equivocar, pero la viabilidad del concurso es una apuesta importante en el cual se van revisando los pros y los contras que te ofrece determinado concurso, ¿no? Concurso, o llamémosle trabajo, como una primera criba, ¿no? Una primera criba de hacer algo que sepas que podés tener unas grandes posibilidades de llegar a un buen resultado. Básicamente esto es trasladable a cualquier área, ¿no? Si vas a correr en Fórmula 1 es mejor que te toque un Mercedes este año y no subirte a otra marca, ¿no? Es un poco eso, ver en qué vas a estar y la viabilidad que tenés. Después el otro punto es el equipo de trabajo, que es otra elección muy importante. ¿Con quién vas a desarrollar el trabajo? ¿Qué es lo que te va a sumar en este viaje? Porque al final son viajes, ¿no? Son viajes que por ahí duran un mes, que es simplemente el concurso, y por ahí estos viajes duran 5 años, que es terminar una obra, que es lo que nos está pasando ahora con Viladecam. Entonces, claro, el compañero de viaje en estos 5 años hay que elegirlo bien. Esto es como la primera entrada, ¿no? Hasta aquí no se habló del proyecto. Aquí es una abstracción, que es un papel, que lo que estás haciendo es viendo una estrategia. El segundo o tercer punto en el cual, una vez que has concretado la viabilidad del proyecto, el equipo de trabajo seleccionado, que haciendo, digamos, la relación con el Fórmula 1, serían los que van a estar en los boxes, que te van a acompañar y que son fundamentales para que puedas llegar a ganar la carrera, ¿no? Gente, no solo por capacidad, sino de compatibilidad en opiniones, compatibilidad en el hacer de la arquitectura, y bueno, es tan fundamental como saber elegirlo. Y luego lo primero que normalmente hacemos son las impresiones urbanas, que es desplazarnos muchas veces al sitio, observar, determinar, analizar, mirar, sobre todo mirar, saber mirar y detectar las necesidades de ese lugar en base al equipamiento o de base a lo que se está solicitando, ¿no? Del concurso. Y bueno, y a partir de esa impresión urbana, que es el primer golpe que tenés muchas veces cuando vas a ver un sitio, por eso es lo importante de poder ir y la insistencia nuestra de ir, y si no podemos, nos meteremos hoy en el Google y lo buscaremos y preguntaremos, pero claro, el hecho de la impresión urbana es un tema, como bien marca Néstor, visual del sitio, es un tema también cultural, de cómo es el sitio.
la idiosincrasia del lugar, el tipo de arquitectura que hay, impregnarte realmente del sitio, ¿no? Para que la respuesta del paso 2 sea coherente al lugar y no una abstracción que te has montado en tu casa, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o en tu despacho, ¿no? Y de ahí deberían surgir las ideas previas. Hago un solo apéndice a lo que acaba de decir Walter, que bueno, es un poco lo que pensamos los dos. Siempre yo repito una frase que quizás ya quedó antigua, no lo sé, que es de Luis Kahn, que él se pregunta en el librito Forma y Diseño, qué es lo que el lugar quiere ser, ¿no? Entonces él dibujaba en la pizarra un círculo con un signo de interrogación, ¿no? Eso es lo que de alguna manera sintetiza esto que estamos comentando, de saber ver el lugar, ¿no? Saber mirar el lugar y saber captar lo que hay en el lugar. Nada más. Esto es simplemente un esquema anecdótico, que el proyecto está como eje central y todo lo que está alrededor va a rodear y va a nutrir el proyecto. Son todos los agentes que van a colaborar para que este proyecto llegue a buen curso. También nosotros hemos hecho una evolución o creemos que es una manera de trabajar, que es la de confiar en quien trabaja con uno, ¿no? Y no hablo solamente de un arquitecto, hablamos más por el tipo de arquitectura que hacemos con Néstor. La ingeniería de estructuras y de instalaciones, ambas, que nosotros, bueno, más o menos sabemos de qué va, podemos tener una visión global, pero claro, tienen que entender tu proyecto, tienen que entender más que tu proyecto, tienen que entender el proyecto que estamos haciendo todos. Ese es el gran cambio, no es tu proyecto, el proyecto que estamos haciendo todos. Más en un tipo de arquitectura como la que planteamos, que es prácticamente despojada y desnuda, ¿no? Entonces son elementos que están muy vivos. Por ahí en otro tipo de arquitectura que terminás con un envolvente que lo tapa todo, un poco va de lo mismo. En la arquitectura nuestra, que la materialidad es mínima, tiene que estar muy bien engrasado el tema de estructuras e instalaciones. De alguna manera ya te cuesta cambiar, pero han pasado muchos años en los cuales las ingenierías o las instalaciones ya conocen tu manera de por dónde vas con el proyecto, entonces ya saben el dimensionado, los ajustes que vas a pedir de determinadas dimensiones de pilares, cómo vas a querer ocultar o en algún caso mostrar una viga, las instalaciones, en algún caso quizá ni te molestan, como en Viladecans, pero bueno, tenés que buscar el artilugio para que esas instalaciones, que son muchas, no molesten, ¿no? Entonces es trabajar con gente que ya se van haciendo con los años con uno y saben, digamos, hasta dónde vamos a ir apuntando. Bueno, es un concurso que fue uno de los primeros que ganamos, no el primero, porque ahora vamos a una etapa, pero el primero que se construyó de los que ganamos. Esa sería la manera correcta de explicarlo. Sí. Este es un dibujo de un render de Néstor, que creo que no sabíamos ninguno de los dos que estaba esto, porque es como un dibujo intermedio que quedó en la etapa esta típica de encajar volúmenes en un terreno, ¿no? Que es una cosa muy de despacho, ¿no? De trabajar con 2 o 3 volúmenes y ver cómo terminan encajando. No es aleatorio el hecho de que sean 2 en este proyecto. Uno es una residencia y el otro es un centro de día, ¿no? Entonces tenían que tener cierta flexibilidad de uso y de horario, porque en la residencia el usuario vive, y en el otro, que es el pequeño, el volumen bajo, el usuario entra y sale porque lo llevan para que pase la tarde. Una residencia de disminuidos psíquicos en este caso, ¿no? También en este caso particular, el hecho de tener el volumen alto y el otro es porque hay una pendiente, creo que lo manifiesta con claridad, una pendiente importante, entonces el volumen bajo, sin la intención de que sea un basamento, porque no era, pero de alguna manera era como la caja superior se apoyaba, ¿no?
y nos permitía de alguna manera separar e integrar con una marquesina los dos volúmenes. Esto, bueno, lo que es la implantación, había un parque verde por aquí que está bastante bien, y por aquí una ronda, que de una ronda le llaman a como una autovía que tiene mucha circulación, ¿no? No era muy agradable, no lo es todavía. Entonces, bueno, la decisión era que todos estos talleres volcaran visualmente sobre el parque y los estares de esta pieza de aquí también volcaran sobre el parque, ¿no? Y ahí el valor de pensar la implantación de cómo iba a responder a las calles, ¿no? Esto también es un render del concurso, un concurso que tiene quizás unos 15 años o más. O más. Es un render que tiene 15 años, ¿no? Sí, del 2004. Sí, sí. La obra después continuó. Y esta fue como la primera etapa, la etapa de equipo, la etapa de proyectos, de ideas previas. Bueno, en este caso se ganó el concurso. Cabe señalar que acá estábamos nosotros y había 2 despachos más. 5, ¿no? 5 eran, rondas de 5 eran. Con currículum y después... Sí, no, digo los que formamos el equipo de trabajo. Sí. Carla y Corral, Sí. ¿no? Finalmente quedamos 3 equipos que formamos lo que acá se llama una UTE, Unión Temporal de Empresas, y es lo que explicaba Walter en el inicio, ¿no? Haber escogido ese equipo de trabajo que nos permitió, bueno, ahora luego verán el final, ¿no? Pero nos permitió de una manera consecuente ir avanzando hasta llegar a lo que coincidíamos que era el final, ¿no? Y esa etapa de proyecto que nos permitió paso a paso llegar. La pausa 1, de alguna manera, la pausa 1, de alguna manera se ha terminado. Has hecho una idea, has hecho unos croquis, unos renders. Muchas veces la realidad es que cuando pasás a la pausa 2, lo que tenés sirve y no sirve, ¿no? Un concurso lo que hace es transmitir un concepto visual sin una escala, de alguna forma. Bueno, más allá que uno dibuje en escala, el objetivo no es transmitir una escala, ni es transmitir una sensación, es transmitir por lo menos lo nuestro es transmitir un primer golpe visual. No es un golpe constructivo, es un golpe visual. Evidentemente, como hacemos arquitectura, refleja un edificio, ¿no? Pero la manera de pensarlo es como un golpe visual, un golpe de efecto. Cuando pasás a la pausa 2, cuando lo has ganado, empieza otro tipo de visualidad, que es la materialidad visual. Aparece también el encaje funcional, tenés que agarrar realmente el programa que había de concurso y encajarlo en el proyecto, que muchas veces ya lo que ve concurso cuando llegan a esta etapa lo cambiaron. Con lo cual, por eso es que tampoco en la primera etapa es que nosotros nos centramos tanto en eso. Y la redacción del proyecto. Hay digamos, un punto intermedio entre la materialidad visual y el encaje funcional, que es el proceso interactivo que llamamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros es como la forma y la función, ¿no? O sea, qué es lo que va antes, no vamos a poder discutir en eso, pero es como el ida y vuelta que va llevando el acomodar las piezas y la formalización que va a tener el edificio. Entonces, hasta que llega un punto que una se subordina a la otra, digamos que constantemente vamos a ir, por eso que llamamos pausa, ¿no? Es como una pausa que se extiende, como que se detiene el movimiento, se detiene el tiempo, encajando ese tipo de relaciones que existen entre lo visual, que es la materialidad, y el encaje funcional, ¿no? Una pausa, claro, bueno, lo dijimos antes, pero para nosotros es que detiene el tiempo momentáneamente, no lo interrumpe, simplemente lo detiene para poder repensar y poder reestructurar de nuevo para continuar. Nos atrevimos a que normalmente no lo hacemos, quizás es la primera vez, porque también hay una manera de enfocar esta charla a poner planos reales. Este plano es el que se presentó en el Ejecutivo, no es un plano manipulado para que parezca que los volúmenes quedaron bien. Esto es lo que hay. Gusta, no gusta, es la realidad dura.
no es un dibujo preparado para una charla, ¿no? Porque entendíamos que tenía que transmitir eso. El dibujo preparado para una charla, preparado para fascinar, está en la pausa 1. Esto es un dibujo que está preparado para otra finalidad, que es construir. Están las plantas. No vamos a entrar en explicar mucho, pero es un poco lo que hablábamos antes. Aquí estarían los gestales, son habitaciones, tienen controles de enfermería. Aquí hay gente que tiene dificultades psíquicas y de movilidad, ambas, ¿no? Entonces es complicado porque los baños tienen sus medidas. Bueno, el programa es muy difícil de encajar en ese sentido. Estos son los alzados que había en el Ejecutivo, en el marco, porque verán que después cambian. Aquí, digamos que yo creo que es importante ver este plano de alzados, porque aquí es lo que llamamos en el despacho la materialidad visual, ¿no? Que nosotros le damos mucha importancia. Si bien se encajó, o de alguna manera se encaja lo que es el plan funcional que requiere la Generalitat o quien nos llame a concurso, pero verán como en el proceso que llamamos evolutivo, esta materialidad de los alzados se va modificando hasta llegar al final, ¿no? O sea, partimos de lo que realmente encajó en un momento determinado, y este es el Ejecutivo, o sea que ya estaba muy consolidado el proyecto. Pero así todo siguió, o sea, como que no termina el proceso ahí, el proceso continúa, ¿no? Y ahora pasamos a la pausa 3, que es la dirección de obra, la materialidad constructiva, o la materialidad del ajuste visual 1 a 1, que le llamamos nosotros. Por lo menos quizás porque somos un poco negados, pero lo que vemos en planos muchas veces no es lo mismo que vemos cuando se está construyendo. Entonces, normalmente muchas cosas las ajustamos en esta etapa, ¿no? El ajuste visual del 1 al 1, ¿no? Y creemos que no ajustarlo sería un error, mantener algo que en papel o sobre un papel se veía bien, pero cuando ves la escala que tiene, ves los materiales, ves también cambios, porque claro, la constructora que aparece ahora como un nuevo agente también quiere cambiar elementos con la cuestión económica. Entonces todo ese collage que aparece ahí lo tenés que un poco girar y tratar de sacar de esto algo que esté bien. Pero más allá de todo esto, al final con Néstor, en eso coincidimos creo que el 100%, se vuelve a hacer un ajuste visual con un cambio de escala. Ese para mí el resumen, lo de la constructora me tiene sin cuidado, de última que traerá algo que lo podremos mejorar o ajustar. Al final siempre lo arreglás, si lo pensás como un ajuste visual. Pero ese punto de ir ajustando cada etapa visualmente de una manera distinta, quizás es el orden, ¿no? Sin llegar a este proyecto, explico una cosa que nos está sucediendo ahora. Por ejemplo, en el hospital que estamos haciendo, que es el hospital de Viladecans, la constructora, por tomar el trabajo, hizo una baja de un 40% del presupuesto real por el cual se adjudicaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos plantean a nosotros de que realmente no tienen dinero para hacer la fachada que estaba en el proyecto ejecutivo. Plantean una fachada, una envolvente, un 40% más barata. Entonces nosotros al principio hemos dicho, no, si el proyecto ejecutivo es esto tiene que ser esto, no vamos a bajar y aceptar esta baja. Y después con Walter nos pusimos a pensar que era una oportunidad para seguir evolucionando en la fachada. ¿Y esto qué quiere decir? Que hemos buscado un material que no es tan caro, evidentemente, como el primero, es mucho más económico, pero nos ha permitido este plazo, que nuevamente, vuelvo a explicar, ahí está la palabra pausa, que es el tiempo en movimiento, a reformular una fachada que todavía no está construida, todavía no está aceptada, todavía nada. Pero de algún modo creo que el resultado final va a ser mucho mejor que lo que estaba a un precio mucho más caro, con la propuesta que había y todo esto, ¿no? O sea que el tema visual, la verificación, la escala, 1 a 1, es una parte fundamental de nuestra manera de concebir la obra.
esto es un poco lo que hablábamos antes, que esto es de estática ingeniería, un papel que en un determinado momento de la obra lo envían porque nosotros hemos estado ajustando la materialidad y la manera de poner las pérgolas de entrada, ¿no? del proyecto. Estaba en el ejecutivo dibujado, sí, pero cuando fuimos ahí algo habrá cambiado, algo nos habrá gustado y a partir de aquí se generó este papel, ¿no? Por eso es la importancia de tener una ingeniería que te responda, ¿no? Y la pausa 4 es cuando ya has terminado todo y es la reflexión sobre el objeto terminado para empezar de nuevo el ciclo, ¿no? Has terminado y evidentemente es esto lo que quedó finalmente del proyecto. Y finalmente hacer críticas de este proyecto, por lo menos con esto las hemos hecho, que esto no me gusta, que aquello está bien, que esto lo vamos a volver a repetir. Bueno, al final es esto, una crítica sobre el objeto terminado para la próxima tarea o proyecto que empecemos, ¿no? Esta era la plaza que comentábamos adelante, la ciudad por detrás. Esto es un poco la pendiente y cómo el edificio se va adaptando. Esta es la parte del aulario que tiene unas lamas orientables que permite, de acuerdo a la hora, la entrada o disminución de la luz, ¿no? Esto es un interior. Lo que hablábamos antes, son interiores muy, muy austeros. El tipo de edificio va por este lado. El tipo de edificio funcional, hablo, ¿no? El valor de la luz, de los patios, que es un sistema que nosotros en el despacho lo revemos todo el tiempo, el concepto de luz y patio, ¿no? Y esto, bueno, un poco más un detalle de esa fachada que fue evolucionando. De estos ejemplos, Walter, Néstor, sabes que no los escuchamos. ahora, Sí, el escape. Te debes acordar de escapar. Vale. Comentamos, Kai, no sé hasta dónde se escuchó. El segundo PowerPoint no se escuchó. Empezamos aquí, empezamos ahí. No, lo que decía, ahora voy a ser más breve, entonces, que los proyectos que hemos escogido no son tanto para mostrar proyectos, sino está dirigido a la metodología que utilizamos en el despacho para una consecuencia de lo que a nosotros nos interesa finalmente como objeto visual. Por eso que quizás no son los proyectos actuales lo que estamos haciendo hoy por hoy, son proyectos quizás más antiguos, unos sí, otros no, pero el objetivo es la metodología que se utiliza en el despacho. Bueno, estos de nuevo un poco siempre se arman bajo el mismo guión, ¿no? Estos son desde luego un concurso, en este caso no hay compañero de viaje, el único compañero de viaje es Néstor, o soy yo, con lo cual fue más sencillo aparentemente porque nos conocemos más. Era de nuevo una residencia para disminuidos y un centro de salud. Y estos fueron los esquemas, los dibujos, los croquis del concurso, tal cual. Y esta fue la implantación del concurso, ¿no? De nuevo un edificio triangular, 2 cajas, y la relación de las 2 cajas con el entorno, ¿no? Esto era una medianera, la parte superior, y esta era la calle principal, por decirlo así. Es una calle muy importante, Barcelona, que es la Vía Augusta, y
hay una cosa que se ve en la posición de las dos piezas. Fíjense que la pieza más pequeña deja ahí atrás un pequeño recule para formar una plaza, digamos como que no es aleatoria la posición que tiene cada una de las piezas, ¿no? Más allá del desplazamiento horizontal. Y evidentemente la orientación. La orientación, ¿no? En ninguno de los proyectos, ¿no? Aquí el sol es al revés, va por aquí, entonces, bueno, se tenía buena visualidad, buen sol. Aquí empieza llamémosle el ejecutivo, que es ese proyecto que eran dos cajas que más o menos encajaban dentro de un terreno triangular, se convierte en esto, en escaleras de verdad, en dobles escaleras, en millones de ascensores. Aquí empezó a pedir todo el mundo, bomberos empezó a pedir, el instalador empezó a pedir, el programa empezaron a pedir, empezó a explotar porque todo el mundo quería su trozo de pastel, ¿no? Fue difícil este proyecto porque inclusive porque son temáticas muy diferentes. Uno es un CAP, un centro de asistencia primaria, el grande, y el otro es una fundación, que es la Fundación Auxilia, para chicos discapacitados, con lo cual la separación que existe entre las dos cajas es un patio que en la planta baja del CAP es una zona de esperas, y en el centro de la Fundación Auxilia un poco lo mismo. Pero eran, como bien dice Walter, muy complejo el programa funcional, ¿no? El primer proyecto que mostramos era de hormigón prefabricado, se fabricaba todo en taller y se traía. Este era de hormigón in situ, se construía en el lugar. Aquí, de nuevo, la ingeniería fue como básico, ¿no? De la insistencia de tomar una medida, porque, claro, no había paredes, era todo hormigón, todo hormigón. Cuando pasamos a la dirección de obra, claro, lo que en proyecto se aguantaba bien en un papel que dibujaba rayitas arriba del hormigón y todo funcionaba, apareció esto, una persona que pone paneles de hormigón, bueno, paneles no encofrados, y a ver dónde te quedan los agujeros, ¿no? Y dónde te quedan las rayas, y dónde te queda todo. Claro, la complejidad es como apretar un botón y multiplicar por 10. En el papel todo se aguanta, después cuando viene el de Alsina, no se aguanta todo. Inclusive porque lo que nosotros pretendíamos, aparte de una división bastante perfecta de los dividat de la obra, era un encofrado que no era plano, sino que era un encofrado con un negativo que hacía que se vayan formando con una textura que hoy por hoy parece que hubiese sido prefabricado, pero no, eso fue hecho en obra, con tablero, digamos, prefabricado de madera, luego con unos triángulos de madera también que hacían la forma negativa. Bueno, era bastante complejo. Ahora lo digamos que para que te aparezca, pues yo lo explico un poco también a nivel de alumno, ¿no? Para que te aparezca una junta en un hormigón, tenés que tener un negativo, si no la junta no aparece. Si querés que la junta te aparezca en el lugar correcto, la tenés que tener en el plano de estructura. Digamos, es una suma, después lo ves y quizá no te das cuenta cuando ves la foto, pero para llegar a eso y que te quede bien, alguien tuvo que pensarlo. Después puede gustar, no puede gustar, ya es otro viaje, ¿no? Pero esto es como importante el trabajo que hay que hacer, ¿no? Y la reflexión sobre el objeto terminado es esto. Son los dos volúmenes que se unen por una rambla que nosotros conseguimos un pavimento negro para que dé profundidad. Y el hormigón visto es esto. Ahí pueden ver la plaza esa que habíamos mencionado al principio, el desplazamiento de las dos piezas formula una plaza para ampliar la acera, pues una acera muy pequeña, y entonces nos permite a nosotros tener una plaza, ¿no? Y a la vez que era obligatoria una salida de emergencia del edificio pequeño, y digamos como que nada es casual, ¿no? Una cosa va llevando a la otra y finalmente el proyecto se va tejiendo, ¿no? Como digo yo, lo vas tejiendo hebra a hebra. Corto un momento para cambiar el panel. ¿Se escucha, Kai? Escucha bien, ¿eh? Vale.
Este es otro proyecto que no es asistencial, a pedido de Alejandro De Lucci, para que vea que también hacemos algo que no son hospitales. Y fue paralelo a este proyecto, pero también lo hacemos solamente con Néstor, este proyecto. Y en este caso el viaje no terminó, tiene desde 2006 el concurso, 2006. Y estamos construyendo todavía este edificio. Porque paró, ahora empieza la etapa. Ahora concretamente empezamos la etapa de interiorismo de todo el proyecto. Se paró con la crisis y ahora no sé por qué razón consiguieron fondos y van a hacer toda la parte interior. Por suerte quedó hecha la caja, que es lo que más nos interesaba a nosotros, porque digamos, este proyecto es muy particular, este concurso, que es el Consejo Comarcal del Alto Ullera, al lado de Andorra está esto. Entonces hay un edificio antiguo, que es una oficina de turismo, una oficina importante, y lo que ellos buscaban era, digamos, una ampliación como oficinas más técnicas. Bueno, el proyecto yo entiendo, y que lo hemos defendido mucho, es el patio, el vacío que existe entre ambos edificios, ¿no? Entre la ampliación y el edificio actual. Y lo único que quería decir es que, por suerte, nos dejaron construir la caja completa de todo el proyecto y ahora se va a hacer, como bien dijo Walter, todo el interiorismo. Digamos que cuando nosotros llegamos, era una manzana entera y hay un cuarto vacío. Esto es lo que había. Y esta calle es una calle que ahora justamente ya es peatonal. Cuando fuimos no lo era y las fotos que verán no lo es. Ahora es peatonal y se termina de entender la propuesta urbana. Esta es una gran rambla verde que es realmente muy linda. Y era como acercar este proyecto que está por detrás del edificio antiguo a esta rambla verde, ¿no? El hecho de que peatonalizan esta calle, que está el acceso, bueno, que es la propuesta nuestra, que también es un concurso y un primer premio, creo que se entendió, ¿no? El encaje urbano. Esto, bueno, es un esquema genérico del volumen en relación con el edificio antiguo y con la otra parte de la ciudad. Esta es ya cuando empieza el ejecutivo, ¿no? Se mantiene pura la caja con el conector. Cuestan estas cosas porque quieren ganar espacio, lo que en concurso valía cuando venía aquí ya no vale, y este patio no lo quieren tener, porque entonces lo completan y ponen 3 oficinas más, y ahí es que es como estás caminando en el risco, ¿no? No te puedes caer ni para un lado ni para el otro. Tenemos que decir de que, digamos que dentro del Departamento de Arquitectura del Consejo Comarcal hay una persona que se ha mantenido durante estos años, que ha sido defensor de la propuesta nuestra, porque ha habido cambios durante estos 13 años, que cantidad de años que tenemos esto, ¿no? Muchos gerentes, mucha gente, y como dice Walter, ese patio es tentador de llenarlo y no se entiende. Pero bueno, este hombre ha sabido defendernos a la distancia y pues está retirado de Barcelona, pero hoy por hoy entendemos que se ha mantenido en perfecto estado. No, yo creo que me río cuando le dicen esto porque es verdad, si no estaba el del Consejo Comarcal, esto terminaba, no sé. Cualquier cosa. En 13 años esto podría haber terminado cualquier cosa. Esta era un poco la imagen, también se empezó con una propuesta de texturizar el hormigón similar al anterior. Esto es un poco los detalles, los encuentros con el edificio antiguo, el tema estructural, era un poco lo mismo. Había un sótano que había que preparar todo por debajo. Bueno, la otra fachada. Tiene una particularidad esta fachada que lo van a ver ahora cuando vean las fotos, que prácticamente es una fachada que no tiene ventanas, pero bueno, tiene aire por dentro, ¿no? Que es toda la parte de climatización. Y la fachada, como da a una calle vehicular, no muy importante, pero importante, entonces queríamos buscar o tratar de experimentar con una manera diferente de tamizar la luz. Entonces se utilizó una carpintería muy especial, que es con microperforaciones y que de alguna manera permite, digamos, la entrada de luz, pero que no te vean desde el exterior. Realmente un trabajo
de carpintería muy, muy importante. Digamos que este plano es un plano de arquitectura, de ejecutivo, y ese es el plano real de obra. Entonces ahí es donde si el plano de ejecutivo estaba genial y el de obra no lo supiste encajar, la cosa queda mal. En realidad lo importante es esto, por eso es el ajuste uno a uno, la pausa uno a uno. Tenés que parar, frenar y decir, yo ahora no estoy en la etapa anterior, estoy en esta nueva etapa y tengo que mirar esta etapa, no puedo estar colgado de algo que ya no me pertenece, ¿no? De alguna manera. Hemos hecho muchas visitas a taller, que lo hacemos con Walter. Justamente el lunes vamos a un taller para ver cómo se hará otro edificio que estamos viendo en el taller. Y en el taller ajustamos mucho, o sea, sobre los paneles que se van a llevar a obra, para que luego nos diga, bueno, me lo hubiese dicho antes, ¿no? Entonces hay un trabajo de control importante para saber, de algún modo, cómo va a ir quedando ese edificio. Esto finalmente es la imagen, una de las imágenes de fachada, y esta es la otra imagen, ¿no? Lo que decía Néstor de esta fachada que no se ve, pero se ve desde dentro, un poco como los autobuses, ¿no? Que adentro ves y de afuera no te ven. Y ahora esta es la calle bueno, que la foto es antigua, este año o el anterior se ha puesto todo peatonal, con lo cual realmente gana mucho, ¿no? Esta relación de esta acera se perdió para convertirse en una calle que no pueden transitar vehículos. Corto para otro. Ahora, ¿se escucha, Kai? ¿Kai? Escucha bien. Vale. Sí, sí. Porque como tengo que poner el Skype, este es un poco distinto, pero los dos que vamos a mostrar ahora son distintos porque son como interiorismos, ¿no? No son una obra que trabajás dentro de algo, ¿no? Este de alguna manera fue un concurso, es un polideportivo y estaba venido a menos, entonces el ayuntamiento convoca un concurso para renovar las instalaciones y todo el área de las pistas deportivas, las gradas, y realmente fue importante porque, digamos, buscaban un proyecto que dé algo más que simplemente arreglar los baños, las duchas, las gradas, el pavimento y las instalaciones ¿no? Entonces, ahí fue cuando estuvimos con Walter dándole vueltas qué es lo que podíamos llegar o cómo podíamos llegar a ponerlo en valor a ese polideportivo. Sí, básicamente este proyecto lo que te pedían era que soluciones un tema de viabilidad de bomberos, de escaleras, que no cumplía evacuación y que arregle los baños. Era eso, el encargo en definitiva, si lo mirabas, era esto. Nosotros un poco le pudimos dar la vuelta y lograr de esta nave, que era una nave antigua, una nave prefabricada, lograr avanzar y empezar a generar como unas cortinas que protegen un poco al usuario cuando entra a los baños, ¿no? Y a la vez generar unos almacenes para guardarle el equipamiento abajo de una rampa existente y lo tragaron. Les pareció que estaba bien porque era un problema que también había, ¿no? No tenían espacio de almacenamiento y cuando iban al vestuario los del grupo de primaria, el de la secundaria les daba con un balón de básquet y bueno, cada tanto había problemas, ¿no? Sí, básicamente fue crearle la necesidad no es que hicimos una fantasía, sino haber descubierto que ese polideportivo, mientras hay gente que está practicando deportes, hay otro colegio que va a los vestuarios para cambiarse. Entonces era como colocar una valla que a la vez nos sirva a nosotros. Bueno, ahí están todos los detalles de la madera y cómo se trabajó, y una madera especial que aguante también los varonazos y realmente convencer al ayuntamiento que era válido, ¿no? Sí, digamos, con muy poca intervención arquitectónica poder llegar a decir, bueno, he hecho algo, ¿no? Lo he intervenido. Había muy poco dinero, ¿eh? Y esta es la valla
y en la parte de atrás se ve, bueno, las puertas que están integradas a los vestuarios y la pista queda totalmente limpia. Digamos, se hizo como todo un trabajo de técnico, que era las vigas que no cumplían, ponerle arlita, que es un producto para que si hay incendio no se caigan, y el pavimento, bueno, y a la vez un tema más arquitectónico de envolvente, ¿no? Esto es pintura de las gradas, se hizo como se le puso unos números para poder organizarlas, unos bancos, bueno, digamos... Se cambió la carpintería. Sí. Se generó aquí un tema de ventilación cruzada que no había porque había un problema de condensación. De condensación. Pero básicamente, como a partir de unos mínimos, tratar de obtener un producto arquitectónico, ¿no? Por eso, entendemos que siempre está en la búsqueda de lo visual. Porque te llaman para cambiar instalaciones y recorrido de bomberos. Pero no es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, en esa búsqueda es donde aparece este polideportivo de muy bajo presupuesto. Corto y... Este proyecto es quizás particular porque no es concurso, es un privado. Es en Croacia. Hay una preexistencia, que es una casa existente, que es la que está ahí. Es una foto antigua y nos llaman para generar como un pequeño hotel boutique aquí. Aquí un poco cambia todo, porque no son nuestros asesores. Hay que conectarse con un arquitecto de Croacia para que presente todos los papeles legales. Va a ser la dirección de obra él. Bueno, cambian un poco las leyes del juego y bueno, era una nueva manera de ver qué salía de todo esto, ¿no? Esta es la isla, realmente es un lugar muy lindo. La casa está aquí, en esta entrada, al lado de esta torre, que es un convento. En realidad, la apuesta del propietario que hereda por cuestiones familiares esa vivienda es transformarla en un hotel boutique para gente muy selecta. Y entonces la apuesta de él es en esto que comenta Walter, ¿no? En una inversión que no puede fallar porque la inversión de este hombre es importante y lo que espera es recibir a cambio buena cantidad de dinero. Estos eran como unos... Perdón, sí. Eran unos esquemas iniciales que hicimos de cómo encajarlos, si sí, si no, bueno. Eran como los esquemas de concurso, ¿no? Que al final, por más que sea un privado, nosotros actuamos un poco de la misma manera. Este era como la implantación, ¿no? Este cuadrado en esta bahía. Este es el embarcadero donde llegan los barcos de turismo, no hay barcos grandes aquí ni de carga. Y al final termina haciendo esto. Esto es un dibujo que ni siquiera es nuestro. Es un dibujo del promotor, del dueño de esto, ¿no? Que lo hace para su página web, para explicar cómo funcionan los pisos. Pero al final es esto lo que va a terminar quedando. Este proyecto, bueno, había una persistencia importante, con lo cual había que trabajar dentro de lo que había. Por eso aparece como este plano de obra, que es la demolición interna de algo, en rojo. Una cosa... Después se organizan plantas, son 3 plantas más una 4ª planta atrás, que en este momento es un embarcadero cuando se hace el proyecto. Es para guardar un embarcadero y las instalaciones y poquito más. El proyecto fue variando muchísimo a lo largo de los años. En un momento era vivienda para el encargado, luego fue vivienda posible para el propietario, luego las plantas de los pisos se vinculaban con el ático que está arriba, o sea, cada planta se vinculaba, lo cual era casi un dúplex, y bueno, finalmente acabó siendo plantas prácticamente individuales.
Esto en los planos que salieron del Ejecutivo de Barcelona. Tratamos de detallar en este proyecto bastante, porque sabemos que la dirección de obra nuestra iba a ser complicada por la distancia. Aquí vuelve el detalle del polideportivo, por eso hemos puesto estos dos proyectos en paralelo, ¿no? Recogemos algo que nos parecía que había funcionado bien y lo adaptamos a otro sistema. Con mayor complejidad en este caso, porque ya no es una pantalla, sino son puertas, bueno, hay un poco de todo. Aquí empieza, bueno, nosotros entregamos el proyecto y entra en pausa. Y de repente nos empiezan a llegar planos de cómo lo iban a construir. Es que iba a cambiar esto. Ya los planos ni siquiera tienen nuestro membrete, ¿no? Tienen un membrete en croata. O sea, lo difícil es primero entenderse en el idioma con la dirección de obra de allí, y segundo, bueno, los cambios que había sugerido la propiedad y la empresa constructora, que es la que había sido contratada para ejecutar el proyecto. Digamos que no es tan sencillo trasladarse de un lugar al otro con visitas muy breves de 2 o 3 días para poder dejar de alguna manera señalado lo que a uno le interesa ver en el proyecto. Pero por suerte, entiendo, Walter, que la empresa era bastante correcta y supo recoger lo que nosotros pretendemos, ¿no? Nosotros, por suerte, nos dieron también el espacio para hacer las modificaciones sobre lo que querían cambiar. Por eso aparece en castellano acá una ficha de modificado. Digamos, no se perdió el control del proyecto, pero sí el proyecto cambió. Lo que era una cristalera de 20 metros se convirtieron en 5 puertas. Y bueno, hubo que ver estas 5 puertas, cómo tratarlas, cómo trabajarlas, cómo iban a quedar. Concretamente, que no se perdiera esa pausa 1 en la pausa 4, ¿no? Que siga siendo evolutivo. Creemos que lo fue también, de una manera distinta. Llegaban estas cosas, claro, que era lo que nosotros enviábamos en castellano, recalculaban en Croacia y nos mandaban esto de detalles de hormigón, pum, pum. Bueno, era... Hay una cosa que el hormigón, una tontería, ¿no? Pero los espesores y todo lo que se trabaja, sobre todo en España y algunos lugares de Europa, no tiene nada que ver con los de Argentina o a veces los de España con Croacia. Digamos que los coeficientes de seguridad que se toman en un lugar y en el otro modifican y por ahí pueden influenciar en lo que es el resultado final del proyecto. Lo que sí es remarcable es que trabajan bien en Croacia. Los planos que llegaban de taller de carpintería eran estos. Estaban bien. Y estos planos nosotros los mirábamos, los corregíamos, los cambiábamos, no los cambiábamos, o no los mirábamos, da igual qué, pero te llegaba esto para que vieras cómo lo iban a montar. Entonces, claro, bueno, estaba currado el tema. Y la pausa 4 quedó esto, finalmente, ¿no? Esta es la marquesina de llegada de los coches, abajo está el aparcamiento, y, bueno, perdón, el piso de los barcos, por decirlo. Esa es la entrada a la planta superior a través de un puente rampa y que llegás y se ve, desde ese piso se ve toda la bahía, ¿no? La atmósfera que se quería lograr era esta, de parte del cliente, una atmósfera de calidez, de casa de verano, de me voy de vacaciones y me lo paso bien, ¿no? Pudimos elegir temas como el verde de las persianas para incorporarlo al verde del jardín. Dentro de todo se nos escuchó bastante. La piedra fue intocable siempre. Esto es la imagen del piso 4 sobre la bahía. Se pudo mantener estas cosas de continuidad espacial, bueno, bien, digamos que en ese sentido el cliente estuvo bien. Estos son los espacios exteriores, se puso toda una gravilla para integrarla. Bueno, dentro de todo, bien, ¿no? Las pérgolas terminaron siendo esta y no las de madera, por una cuestión económica, volvemos al tema económico como variable. Pero bueno,
hasta me parece que quedaba más fresco esto, mejor, ¿no? Yo entiendo que quedó mejor. Sí, sí, sí. No. Al final terminó quedando como no tan impostado quedó como una casa más de verano, terminó quedando, ¿no? Que eso quedó chulo. Esto era, bueno, un poco el ciclo de reflexiones, ¿no? Y ahora hacemos un pequeño final con lo que estamos haciendo ahora en el despacho, que yo creo que de alguna manera siempre, volvemos a la palabra evolutivo, ¿no? Siempre termina, todo lo anterior termina... Este es el hospital de Viladecans, que creo que lo debemos haber explicado en alguna otra charla. Alguien que no lo haya visto antes. Pero es un hospital que está a 20, 25 kilómetros de Barcelona y es un hospital que se construye alrededor de un hospital existente. Con el hospital existente del principio del siglo y a lo largo de los años ha tenido muchos crecimientos y ampliaciones, adiciones. Entonces hay una primera, que es unas consultas externas que tiene el hospital, y ha tenido agregados, y finalmente aparece la nuestra, que es un hospital de planta baja, un centro de hospitalización, una urgencia, pero creo que la habilidad que hemos tenido con Walter, y bueno, con que también realizamos el concurso ha sido saber rodear el edificio sin tocar el edificio, ¿no? El edificio está, pero el nuestro está rodeándose. Con los años se va cambiando lo que es el plan funcional del edificio existente. Nosotros ahora vamos a tener una cafetería nueva, que es donde están las antiguas urgencias. Y bueno, esta es la imagen entrando desde la zona de urgencias del edificio que estamos construyendo con Walter. Esto es un poco lo evolutivo, ¿no? Esto era lo del concurso, un patio que tenía concretamente. Este edificio tiene un nivel más bajo rasante y ahora se elimina un nivel, se pone un nivel más arriba. Son todos los cambios que se van generando. Esto es de lo que hablábamos de la coordinación con tu equipo de trabajo. Estas son las instalaciones de este hospital. Y esto es como estamos hoy en este hospital. Es uno de los patios. Uno de los 5 patios. La escala que tienes va a ser todo hormigón visto. Y de nuevo es lo mismo, recuperar el patio del primer proyecto hace 15 años y algo te queda en la cabeza para evolucionar este patio, ¿no? Y aquí es lo que comenta Néstor, se están reviendo temas de fachada, temas de todo tipo, ¿no? Bueno, este es el último concurso que hemos ganado. Es un hospital actual, que es el hospital que llaman acá Canruti, y ahí nos destinan un área en el cual tenemos que desarrollar un proyecto en 4 meses, que se llama ICOBI, que son edificios de planta baja más 3, y bueno, ahora apareció una planta quizás de crecimiento superior, una planta de sala de máquinas, y bueno, y te dan 15, 20 días para desarrollar el básico ejecutivo y empezar a construir, porque tenemos que llegar en 4 meses con prefabricados. No es un edificio que se va a demoler, es un edificio que tiene que perdurar, se cambiarán los usos, pero básicamente es de una planta de terapia intensiva y 2 plantas de camas. La pregunta, digamos, es como bien dice Néstor, este es un proyecto de la era COVID-19, ¿no? Es un proyecto que se tiene que construir rápido en 4 meses y es para el tema COVID simplemente, ¿no? Es una unidad dentro de este monstruo que va a ser exclusivamente del COVID. Se retiran estos contenedores y se mete aquí el edificio. La pregunta urbana nuestra fue cómo en todo esto, que quizás el edificio está mejor o peor, pero cómo actuar, ¿no? Cómo actuar aquí, cómo completar esto. Bueno, finalmente termina siendo esta pieza que termina de alguna manera de cerrar, es la imagen de arriba, el basamento, que es una zona abierta, y vamos a intentar amalgamarlo para que sea como el gran basamento con la placa encima, ¿no?
dentro de una materialidad que va a ser distinta porque esto es un prefabricado con un edificio de obra vista que está al lado, pero bueno, se intentará. Los tiempos son muy justos, no se puede fallar, la economía está muy justa, hay condicionantes, el hospital va agregando necesidades y bueno, pero lo que hemos intentado es mantener, y ya en este render, que es uno de los últimos, esa pieza que quedaba suelta y aislada, la hemos incorporado a este edificio, tratando de tener, como decía Walter antes, un basamento que sume los dos edificios y lograr una unidad para que la torre grande se levante por arriba. De este render, que es el anterior, este edificio, en este lo intentamos envolver, ¿no? Con digamos, ya desaparece este edificio para envolverse y convertirse en una única pieza. Aquí también de nuevo aparece lo del principio de la charla, el tema equipo. Aquí tenemos que trabajar con la constructora, pero tenemos que trabajar con la constructora de manera inteligente, que va a ser un reto, ¿no? Va a ser un reto importante porque tenemos que proyectar con ellos, ya no es construir con ellos, tenemos que proyectar con ellos, porque el básico y ejecutivo se hará mientras se hace el proyecto. Este es un hospital también en Mallorca, que está en el producto de un concurso, que también estamos ahora en etapa de proyecto. Lo pasaremos también muy rápido porque lo han visto alguna vez. Es el típico proyecto de patios, lo máximo que podamos integrado en la montaña, en el verde, tratar de que el verde pase y se quede dentro del edificio, por eso son estos patios. En este momento se entregó el anteproyecto y, digamos, económicamente estamos por encima, pero ¿cuáles eran nuestros puntos fundamentales? Era, como decía Walter, integrarnos con la montaña, tener una cubierta verde, con lo cual, dada la pendiente, podíamos esconder lo que son las instalaciones y liberar ese techo y dejarlo totalmente verde, patios amplios de casi 10 metros que luego ahora se están transformando en 8, porque es un hospital para gente que se va a internar con largas estancias. Entonces, prácticamente que van a vivir en este lugar. Y este final es otro concurso, esto es lo que hay, no es el concurso que ganamos. Este es un hospital que hay en Sal, que hubo un concurso por invitación de los privados, no privados, sino por invitación, que era también lo mismo, hacer una unidad de COVID en uno de los pabellones. Uno de estos pabellones, que es la urgencia, que si no me equivoco creo que es este de aquí, se reconvierte en unidad de COVID la planta baja, la planta sótano. La planta sótano. El patio de este proyecto que está construido es este, con lo cual hay un nivel de arquitectura a nuestro criterio muy alto. Para mí muy buen proyecto, muy buen proyecto. Muy buen proyecto. Entonces, bueno, lo primero que pensás cuando entras acá adentro es, bueno, de acá tengo que salir sin empeorarlo, ¿no? Por lo menos, no, o si lo empeoro que no lo vea. Por suerte es la planta sótano, no lo sé. Esta es la estructura del hospital, es de nuevo una estructura de edificios con patio y pabellones, y nosotros actuamos en el pabellón 9, que es el de urgencia. Esta es la intervención que hacemos. Voy a pasar a la planta por explicarla mínimamente. Ya de entrada nosotros, bueno, tenemos la habilidad o la suerte de gente que trabaja en el despacho, que trabaja muy bien el BIM, y ya está levantado en 3D el proyecto, ¿no? Lo cual nos facilita la intervención de lo que nos están pidiendo, poder visualizarlo con rapidez, ¿no? Son 2 ascensores para vincular la planta baja con la planta -1, una escalera, y intentar meter dentro de ese espacio, que son 500 metros cuadrados, la cantidad de boxes para COVID, y buscar que esos espacios den a los espacios verdes que tiene actualmente el hospital.
¿Cuál fue el planteo nuestro aquí? Aquí hay un patio y este es el otro patio, ¿no? Que todos los boxes donde la gente va a estar internado tenga luz y natural, ¿no? Ideal patio de alguna manera. Parecen tonterías, ¿no? Parece como, bueno, hostia, si es lo mínimo que hay que hacer, ¿no? Bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que pensarlo y hay que plasmarlo. Y toda la unidad de control de este elemento está aquí al medio, ¿no? Todo lo que son los controles de enfermería, control del usuario. Esto podríamos estar explicando de aquí en más, media hora más, cómo funciona una unidad COVID, ¿no? Que el enfermero entra o el médico entran por un lado, el enfermo por otro, los transfer, pero bueno, creo que no toca para la charla de hoy, pero es entretenido y define arquitectura. Ese es el tema, que la función define arquitectura. Y abajo, debajo del sector de enfermería, se instala todo lo que es la parte de almacenes y basura. Y ahora, ¿por qué? Hoy parece obvio, pero ese sector está directamente conectado a lo que es un hangar muy grande donde llegan los camiones. Digamos, como que finalmente, después de darle toda la vuelta, parece obvio que tenía que ser así. Pero hasta llegar a darse cuenta que la obviedad es así, dio muchas vueltas este proyecto, hasta que, bueno, finalmente nos lo aprobó la gerencia del hospital y hoy por hoy se va a ir construyendo así, tal cual es ahora. Yo creo que lo que dice Néstor es como una clave, ¿no? Que parece que siempre tendría que haber sido así algo, ¿no? Eso cuando vas a un proyecto y decís, bueno, y que no me di cuenta que lo construyeron, ¿no? ¿Cuándo lo hicieron? Creo que ese concepto de que la arquitectura tiene que adaptarse al lugar, no el lugar a la arquitectura, es lo que nosotros hemos intentado hacer estos 20 años, ¿no? Con mejores aciertos o peores, ¿no? Pero es una arquitectura de alguna manera silenciosa, ¿no? De ahí también aparece el concepto de la pausa, ¿no? Que la arquitectura se adapte al lugar que va a estar. Y bueno, yo por mí más o menos era lo que pensábamos plantear, Néstor. Sí, por eso dijimos al principio la pausa en movimiento y entrar por la cocina del despacho, ¿no? Ahí hay como una línea de pensamiento que estamos intentando evolucionar con Walter y no sé si es tan meritorio mostrar el último proyecto y que sí, que está bien, pero digamos que estamos en este proceso de despojarse de todas líneas anteriores sin perderlas, pero siendo más evolutivos, y entonces parte de eso es esta manera de realizar esta charla, ¿no? Más por la metodología, más por otro camino, diferente al que hubiésemos hecho hace tiempo. Yo creo que lo del confinamiento, bueno, lo vivimos con Néstor día a día trabajando, porque trabajábamos en su casa o yo en la mía, pero el hecho de no trabajar en el despacho, no trabajar, solo tenemos momentos de reflexión, ¿no? Creo que también nos sirvió a cada uno personalmente para decir qué es lo que quiero mantener en el despacho, qué es lo que quiero cambiar, ¿no? Y creo que en eso está el 100% está bien, pero hay un 1% que es limpiar, ¿no? Limpiar y tirar lo que nos sirve fuera. Y en la arquitectura hay mucho, ¿no? De esto. Entonces, que pretendemos unos edificios todavía, si es que podemos, más limpios, más sanos, ¿no? Más sanos socialmente, ¿no? Y culturalmente. No sé si, aparte de Alejandro, que no lo dijimos al principio, Waltercillo, ¿no? Agradecer la posibilidad de mostrar esta nueva faceta del despacho y, bueno, que estamos abiertos a consultas o a las preguntas que no quieran hacerlo, no sé. Bueno, buenísimo. Me parece que esto último que dijeron además deja muchas preguntas, muchos interrogantes. Ahí me estaba diciendo Kai que entre el auditorio, no sé si se han podido conectar o no, está un amigo común, Fabio Estremera, y está el Pato Buzo, al que hace tantos años que yo no veo, por lo menos,
que me encantaría reencontrarlo si se pudiera conectar. Pero bueno, es amigo de todos nosotros y es un gusto que también estén. Bueno, es decir, esto último que comentaban ustedes me parece como un dato importante, como una encrucijada, ¿no? Como pareciera ser que esta instancia del confinamiento a todos nos está haciendo revisar y repensar cosas que hemos venido haciendo hasta acá, y me parece que nos habla de la necesidad, ese repensar de la necesidad de replantearnos algunas cosas hacia el futuro. Y en ese sentido, esto que un poco que decían recién, ¿no? Como bueno, ustedes usaron mucho el término de evolución, y está claro, ¿no? Las pausas tienen que ver con un proceso que indudablemente es una permanente evolución. Proyecto es proyectar algo hacia adelante, o sea, está en continuo movimiento y en continua evolución. Pero la pregunta es entonces, y un poco sobre la base de esta última obra que estaban mostrando ustedes, esa relación entre función y visualidad, o entre función, lugar, pero todo eso analizado y visto desde el punto de vista con una determinación muy fuerte de la visualidad. En las 4 pausas que ustedes señalaron, siempre estaba o el golpe de lo visual, o el ajuste visual del detalle uno en uno, o la evaluación del objeto terminado y la crítica del proceso, donde también siempre está presente el término de lo visual. Y pareciera ser que incluso cuando uno en la facultad tiene que dar un tema para que los chicos avancen sobre una experiencia proyectual, a veces elegir un programa tan duro y tan en apariencia alejado de lo visual, como suele ser un programa de salud, me lleva a esta pregunta obligada. Bueno, ¿cómo resolver? Digamos, ¿qué desafíos les planteó a ustedes abordar la temática, la problemática de la salud? ¿Y qué desafíos les plantea hoy, siempre desde la perspectiva de lo visual? Porque está claro que los arquitectos finalmente las decisiones que tomamos las tomamos desde allí, ¿no? ¿Qué desafíos les plantea hoy el tema de lo visual? Y quizás me pareció entrever en algunos comentarios que decían ustedes al final que había como una cierta voluntad, siguiendo con este concepto de lo evolutivo, una cierta voluntad de revisar algunas cosas, algunas convicciones o algunas certezas que hasta ahora, o quizás algunas ortodoxias que hasta ahora teníamos o tenían ustedes, y que ahora están como abiertas a revisar o a cuestionarse o a plantearse como nuevos horizontes, o quizás yo entendí mal. Pero hecho esa pregunta, después les dejo a los demás para que hagan sus consideraciones, pero me gustaría si tienen algo para decir sobre todo esto que yo estoy planteando. No, entendiste bien, creo que entendiste bien, Alejandro, y digamos, no es volver a Ornamento y Delito de Adolf Loos, o sea, no es volver ahí, pero sí despojarte de una necesidad de tener que cumplir con determinados parámetros que te exigen que tengas, digamos, visualmente, que el detalle responda porque es así o porque es así. Despojarse de una manera natural de una mochila que tenemos incorporada sin perder los lineamientos principales que nos hacen o que nos enseñaron a saber ver, tanto una obra de arquitectura como ahora hay una exposición de William Klein, de ir a la exposición y ver la relación que puede existir entre un color, un pavimento, pero no, digamos, como ir atado, ¿no? Bueno, eso tiene que ser así porque se hacía así o se hacía así, sino lo que la obra realmente exige de una manera natural. Ser más natural, dejarnos llevar también por el sentido común, y repito, sin perder el vínculo de lo que ya tenías aprendido, sino evolucionar como hombre moderno, seguir evolucionando, pero actualizando. Sí, y por otro lado, después, digamos, hay una... A ver, hay muchas veces que cuando uno las empieza a explicar termina siendo como obviedades, ¿no? Pero bueno, obviedades para que a nosotros nos han costado 20 años llegar, ¿no?
hay materiales muy sencillos que se le puede sacar muchísimo rendimiento. Como puede ser un pavimento de terrazo, ¿no? Un estudio que estamos haciendo este año en el despacho, que no sé cómo se llama en Argentina, si el terrazo está bien, se entiende o no, que es el pavimento de las escuelas, el de toda la vida. Sí. El que viene como prensado, el de... 40 por 40, el que viene con la piedra grande, piedra gruesa. Sí, se está usando el término terrazo, pero también volvió a utilizarse ese término acá también. O sea, se conoce así. Un pavimento que nosotros hasta las últimas 3 obras, bueno, sí, más o menos elegíamos el color y sí, bueno, que sea claro, que no sea oscuro, que sea oscuro y punto y punto. A partir de estas últimas 3 obras que estaban en ejecución, dijimos, no. A ver, pensemos, si el terrazo lo ponen, el terrazo no discuten el precio, el terrazo nadie se queja, ¿hasta dónde lo podemos llevar? Y empezó todo un estudio con una pieza de pavimento, que hemos llegado a unos pavimentos que yo los pondría en mi casa. Y que estarán solamente las obras que hemos hecho nosotros ahora estos últimos años, o que estamos por hacer. Y no requieren un detalle, en un trastorno, en un zócalo rendido, en una rompedura de pelotas universal. Significa simplemente en estudiar algo que teníamos arriba de la mesa y que no lo estábamos viendo. Al final es un tema visual. El hormigón. Bueno, el hormigón es un tema con esto que le hemos dado 1000 vueltas. En esta obra le hemos pegado 4 vueltas más al hormigón. No se manifiesta en la foto esta porque, bueno, es una foto muy corta. Pero si nosotros estamos con el hormigón en el número 4, lo hemos llevado al 7. Y todavía tenemos que 4 puntos más. Es un poco eso el concepto de decir, bueno, dejemos de complicar cuando tenemos algo muy básico que tiene mucho desarrollo por delante, ¿no? Por ejemplo, en el terrazo, agregando lo que decía Walter, que en Argentina creo que se llama el mosaico. No sé si es así. Ahí Fabio acotaba granítico. Mosaico granítico, sí. Vimos que el mismo fabricante nos puede entregar el mosaico 40-40 con diferentes tamaños de grano, ¿no? Grano más grande, grano más chico. Entonces fue empezar a seleccionar diferentes áreas, no cambiar el color, sino utilizar pasillos de un tamaño del árido, otros pasillos más pequeños que eran las esperas, pero es ahí, ¿no? Empezar a buscar de un modo más sutil, sin recurrir al detalle para que te quede bien, sino en grandes detalles, no en el pequeño detalle que te va a salvar la vida y que vaya otro arquitecto y diga, bueno, mira, este hizo el detalle bien, sino que es otra la búsqueda, ¿no? Ir un pasito más arriba. Temas de áridos, controlar el tema de áridos para que tenga cuál es la mezcla que tiene que tener el pavimento. Es como una reflexión de pensar más lo básico. Pensar más lo básico. Es como un plato de comida, ¿no? Bueno, podés llegar a un excelente plato con unos ingredientes que traes de Tailandia, pero a lo mejor, si estoy en Argentina y existe la carne como elemento, la puedo llevar quizás a un nivel alto. Y no tengo es muy sencillo porque lo tengo arriba de la mesa. Es la manera de pensar, es no complicarnos en que la obra nos va a quedar bien porque traemos de Francia un revestimiento, sino decir, bueno, ¿qué hay acá en kilómetro cero? En kilómetro cero, ¿qué hay? Esto. Bueno, ¿por qué? Si podemos ir a 50 kilómetros a nivel industrial, vamos ahí y exploremos eso. No intentemos poner una fachada de París que va a llegar como el culo, porque esa es la realidad. Y la van a hacer mal porque nunca va a llegar a esos máximos. Veamos lo que tenemos en kilómetro cero y explorémoslo y llevémoslo, boom, hasta donde podamos. Es pensar de una manera, a mí una frase que me gusta es pensar universal, pero con los pies en la tierra donde vivo, ¿no? Es la cabeza lejos, pero los pies están acá, en Barcelona en este momento. Y si hacemos una obra en Croacia, tienen que ir a Croacia. Pero, y ver qué hay ahí, cuál es la piedra de Croacia. Ahí todos los pavimentos fueron con piedra calcárea blanca,
que es una piedra que nosotros por Néstor no conocíamos, nos la mostraron ahí. Y la vimos y dijimos, no, no, que pongan esto, no pongan lo que nosotros hemos puesto en el Ejecutivo, pongan esto que está 20 veces mejor, es más económico, no hay que trasladar, no hay que generar costos de traslado, no hay que generar, bueno, es más eficiente y más mejor, ¿no? Como ejemplo, quizás esta foto que se está viendo de la obra, que es el pasillo que se recorrerá, el pasillo principal que va a tener el pavimento que decimos, y es un pasillo principal por el cual va a haber una secuencia de patios, ¿no? Que también hoy no quisimos hacerlo, pero también está lo que se llama la pausa, ¿no? En el recorrido arquitectónico existe la pausa, que puede ser un elemento patio. Pero bueno, a lo que quería hacer referencia es que buscamos el hormigón en el techo, que bueno, ahí habitualmente se coloca un falso techo, un cielo raso, para esconder todas las instalaciones. Y nosotros hicimos que todas las instalaciones vayan por dentro del hormigón y ya dejar las bocas de iluminación puestas en el hormigón para dejar el hormigón visto. Lo cual al principio era un trastorno impresionante, pero bueno, vieron que se ahorraban cielo raso, que la altura iba a ser mayor, que desde la calle se iba a percibir toda la altura y no un cielo raso. Digamos, es ir buscando cada una de las posibilidades que te da la propia obra y saber explotarlas. Ay, te salís de la borda por decir algo. No, yo me quedé con una primera diapositiva que era el de la pausa, de la primera pausa, que es la más difícil para nosotros de realizar, porque el impulso por proyectar te lleva a querer dibujar rápidamente, casi sin pensamiento. Entonces, haber metodizado esa primera pausa, pero como bien decía también Walter, un momento decía como tiempo detenido y no tiempo interrumpido, pero esa primera pausa de abajo me parecía como interesante hacerla consciente. ¿Cómo lo hicieron consciente ustedes a la hora primero de viabilizar el encargo, ¿no? Decir, bueno, si conviene meterse o no, después con qué recurso humano tenés, pero esas impresiones urbanas, esas ideas previas, cómo emergen, me surgió la segunda cuestión que veía después de todo el proceso y las sucesivas pausas que emergen. Que es que finalmente lo que emerge de esta pausa va a aparecer algo que es como una invariante, como algo que no puede modificarse, y que en general se verifica mucho en la implantación que ustedes generan, ¿no? O sea, el valor de la implantación es como lo que casi no se mueve, se ajusta, pero no se modifica. Esa defensa del patio en unos proyectos que mostraron, decía que de la emergencia de esta primera etapa, hay algo que después, hay muchas cosas que se modifican en los sucesivos momentos y que las sucesivas pausas van a ir ajustando, pero lo que noté es que en todos los proyectos lo que no se modifica, lo que no se negocia, pongámoslo así, tiene que ver con el valor de la implantación en tanto sección también, ¿no? Cómo te posiciona el terreno, en tanto casi distribución programática, pero ahí, en esta primera pausa, me pareció como muy interesante la reflexión que emerge de acá. No sé si están así, pero me generó esa condición. Hay un hábito que tenemos, Kai, con Walter desde los comienzos, es que cuando elegimos el proyecto, aunque sea a distancia bastante larga, vamos al lugar, lo estudiamos, lo miramos. Justamente ahora estamos haciendo una escuela que con Walter nosotros creíamos que la entrada habría que hacerla por un lado, pero el equipo de trabajo nos dijo, no, se están equivocando, hay que hacerla por el otro lado. Quizás eso nos hizo ganar el concurso, porque si no lo hubiésemos perdido. Más allá que hoy creo que hubiese sido mejor del otro lado, que decíamos nosotros al principio, por cuestiones de niveles. Pero las primeras impresiones con el entorno, con el terreno, dónde vamos a colocar el edificio, le damos mucha vuelta. O sea, si no es porque no podemos ir,
lo miramos por el Google Earth, lo miramos mucho, hacemos muchas entradas, muchos sketchups, viendo qué es lo que nos conviene rescatar de lo existente, cómo volcarlo al proyecto, pero se trabaja mucho esa primera parte. La etapa esta, la pausa 1, realmente es el germen del proyecto. Todo va a salir a partir de aquí. Es la más complicada, la otra puede tener errores, pero esta primera es la más complicada porque puede hacer que no continúe. Claro. Más sencillo como esto. Puede ser tan complicada que no continúa. ¿Y cómo hemos llegado a depurar esta pausa 1? Yo creo que la realidad es dándonos la cabeza contra las paredes, hemos llegado a esto. Dándote cuenta que no podías hacer todos los concursos que te gustaría hacer por hacer, dándote cuenta que por ahí te llevas muy bien con una persona como amigo, pero no como proyectista, y sabiendo diferenciar esto, dándote cuenta que al final lo tenemos que, nosotros, por el modo de trabajo que tenemos, nos lo tenemos que tomar como un trabajo, no es ponernos a hacer un concurso a las 7 de la tarde. Ajustando, a mí como me gustan los deportes de motor, lo relaciono siempre mucho a la Fórmula 1, a la MotoGP, ¿no? Al final es ajustar todo para que esos 5 minutos de carrera funcione todo bien. Y para eso tenés que tener el equipo. No podés ir solo. Por más que seas el super mecánico o el super conductor, nos necesitamos mutuamente para llegar a esto. Entonces también hay un sentido de apertura, de saber escuchar, cosa que a mí quizás en lo particular me cuesta más que en esto, ¿no? Por maneras de ser. Aprender a escuchar a la otra persona y en definitiva reforzar tus ideas en base a ese diálogo. Yo creo que todos estos cambios que hemos ido haciendo de hábitos en los años, yo quiero pensar que han sido evolutivos. De ahí la palabra evolutivo, ¿no? Néstor ha evolucionado, yo he evolucionado, nos hemos siempre ido encontrando en los puntos medios, creo que bastante bien. Y es esto, es no perder la evolución. Seguramente dentro de un año los proyectos que hagamos van a ser diferentes. Van a pensarse diferentes. Por ahí formalmente nadie los va a notar. Pero yo apuesto que internamente los proyectos son distintos. Formalmente no, porque nosotros nos gusta un tipo de arquitectura, nos manejamos, quieras o no, quizás con un dogma, dentro de unos límites, pero internamente no son los mismos. Y aparte creo que no nos enfocamos para nada de la misma manera. Para nada de la misma manera. Desde el primero que mostramos en Terraza, que yo creo que las instalaciones en un punto nos sobrepasaron, en mi caso por desconocimiento. Sí, por desconocimiento. En el hospital este, que son 50.000 metros, va a costar que se nos pase algo. Se va a pasar algo, pero va a costar. También hay un tema de madurez, ¿no? Hemos rodado más y al final el hecho de rodar más y siempre juntos, bueno, ha servido. Hoy sirve, ¿no? Hoy sirve. Bueno, el viejo... Dale. Perdón. A esto iba de esto de que después marcaban a lo último que era pensar más lo básico como una nueva etapa, ¿no? Post esta etapa, pero cuando hablaban de los concursos marcaban esa condición de la necesidad de generar un golpe de efecto y de promover una sensación que genere, por lo menos acceder al primer premio, pero ¿cómo se podría... Me entusiasmó la idea de esto, pensar más lo básico, de como de depurar un poco más ciertas cuestiones que uno viene trayendo, pero cómo se ligaba un poco con esa dinámica que ya tienen los concursos, ¿no? De que de alguna manera es esto que ustedes marcaban, muchas veces gana el que produce ese golpe de efecto también, ¿no? Yo creo que hay que en el caso de nosotros perdimos ahora hace poco, este último año, hay que decir de que hemos quedado seleccionados en muchos para la primera vuelta primeros, pero luego quedamos segundos. Hay muchos concursos que hemos quedado segundos. Pero hay uno muy particular de un arquitecto que había hecho un CAP, que evidentemente se situó en el mismo lugar que nosotros, pero él hizo un aprovechamiento
y creo que nuestro proyecto funcionalmente estaba mejor, creo que estaba mejor. Así nos lo hicieron ver. Pero hizo un aprovechamiento de los metros cuadrados, del lugar, de la ubicación, hizo algo que nos ganó, o sea, evidentemente nos ganó. Creo que hay como una interpretación, por ejemplo, ahora vamos a hacer otro, que es otro CAP, y Walter se dio cuenta de que van a construir en el lado de enfrente, donde nosotros vamos a tener que hacer el terreno, van a hacer una manzana que es abierta por un lado. Entonces este concurso, bueno, no hay un API, no hay un croquis, pero bueno, es una barra larga, que es un centro de salud, un CAP y un centro de salud mental. Entonces, ese hueco que vincula la manzana o la entrada a la manzana, reflejarlo en el edificio. Creo que es un golpe, a lo que llamaba él, de sensación, de que el que sabe ver la arquitectura verá de que ahí has visto lo que se va a construir en el futuro, ¿no? Como que estar atento a lo que se va a construir, a lo que es el lugar, a lo que es el entorno. Digamos, esa inteligencia visual que nos permite de alguna manera anticiparnos y que te puede hacer ganar o perder. Porque otra persona te dice, están perdiendo metros cuadrados, ¿qué me importa a mí lo que van a hacer en el lado de enfrente, no? Yo creo que no sé, a mí me pasa algo que siempre que veo por segunda vez, la primera vez no, pero por segunda o tercera vez un concurso que nos gana completamente, empiezo a encontrar que el tío fue más listo en algo. Muy rara vez, me parece que empiezo a encontrar que algo hizo mejor. No quiero poner ejemplos que conocemos todos, ¿no? Pero, no los pongas. Pero empiezo a encontrar virtudes que nosotros no hemos sabido ver. Ahí es el tema de las expresiones urbanas, ¿no? Y normalmente la relación está en un concurso para mí con el tema del lugar. Saber entender el lugar y hacer un proyecto para el lugar. Esa es la primera gran decisión que por lo menos nosotros como despacho queremos acertarla a lo máximo. Con el concurso que dice Néstor, gráficamente estaba peor que el nuestro. Gráficamente si vamos al concepto gráfico, ¿no? Pero el tío urbanamente lo hizo mejor. Y lo nuestro, que por ahí funcionalmente estaba mejor, no valió. Al final ese golpe de sensibilidad con el espacio, con el sitio, con el medio, no podemos como perderlo en esta primera ronda. Después todo lo demás llegará. Y si hay alguien en el jurado que sabe del tema, dirá, bueno, esto ya lo arreglará el funcionario de turno, ya encajarán el programa. Pero en este lugar se necesita este proyecto. Bueno, el ejemplo es el hospital de Viladecans, que nosotros lo teníamos diferente de cómo está armado hoy. La arquitecta de CatSalud, bueno, de Cataluña Salud, lo vio el proyecto y dijo, este es el ganador, más allá que le dijo a la otra arquitecta que iba a llevar el proyecto que lo iba a modificar, no todo, pero había partes importantes que se modificarían. Pero vieron el edificio, el entorno, el equipamiento, las alineaciones, los retiros que hacíamos nosotros, la escala, cómo nos vinculamos a una calle que era inclinada y cómo podíamos entrar por la cota que correspondía, cómo envolvíamos el edificio, cómo dejamos una plaza. Digamos, había características particulares de nuestro edificio que vieron, más allá del encaje funcional, que era mejorable, porque era el primer gran hospital que hacíamos, es un gran hospital, y no teníamos la capacidad o saber acomodar las fichas como realmente tocaba, ¿no? Pero había algo, ese germen, que comenta Walter, que estaba. Y después, aunque parezca una tontería lo del equipo de trabajo, este año perdimos 2 concursos con la puntuación máxima en propuesta gráfica. Digamos, técnicamente ganamos, propuestas técnicas ganamos, pero también se puntuaba en estos 2 concursos una baja económica que hagas del proyecto. Con los que trabajamos dijimos, oye, para ganar este concurso, aparte de hacer el proyecto, hay que bajar este porcentaje. Si no lo bajamos, no vamos a ganar. No lo bajamos. Bueno, lo perdimos. Se perdieron los 2 concursos en una mesa administrativa.
Entonces ahí está el valor del equipo de proyecto. No puede ser que viniendo primero en Fórmula 1 en una carrera, cuando me cambian los neumáticos en boxes se les quede una rosca en el suelo. No puede. No, ese es el concepto. No puede, no, digamos, porque no voy, ahí es el concepto de equipo, ¿no? De entender que tenemos que trabajar en conjunto, si no ese coche no va a llegar primero a la línea de meta, ¿no? No sé, eso no, a mí particularmente me dolieron porque eran primero que llega la propuesta técnica que está primero, el sobre A. Eran dos productos en Valencia y buenos proyectos. Dos proyectos que te cagas, uno de 15.000 metros, y a los 5 días te abren el sobre económico y ya empezás con la calculadora y decís, no, acá no lo ganaron. Este tío lo ganó con la baja económica, con un proyecto de mierda. Porque acá no es como el concurso de Argentina que decís, bueno, aquí es proyecto a proyecto. Ya lo veremos qué pasa. Acá ellos vieron que era el mejor, pero lo perdés en el tema en otro sobre. La lástima es cuando viene el puntaje porque te dan a los puntos de proyecto, le dan una calidad, pero los puntos económicos le dan mucho más. Es tremendo. Y esta gente bajó de honorarios de un 38%. O sea, casi lo hacen por la mitad. Pero bueno, pero es la viabilidad del proyecto. Ahí aparece la viabilidad del proyecto. Si consideras que no lo podés hacer bajando un 35%, el proyecto no es viable. No perdamos más tiempo y lo aparcamos y buscamos otra cosa o nos vamos a la playa. Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, esto último duele, pero es así. Duele, pero es así. Duele más dentro de un mes o dentro de 2 meses cuando ves lo que pasó. Hay que saber decir que no, ¿no? Eso es lo difícil. Hay que aprender a decir que no porque por lo menos para nosotros es muy traumático. Entonces, Walter y Néstor, entonces la pregunta sería, o parte de lo que a mí me interesó señalar de la última parte, de la charla de ustedes, pero especialmente de la última parte de la charla, quizás toda esta reflexión que ustedes están abriendo ahora tenga bastante que ver con eso que al final señalaban, ¿no? Como que buscar todavía, yo digo, ¿no? Es decir, aquella cosa de, aquel procedimiento de cada vez sacar más lo que sobra para quedar más elemental. Miguel Ángel decía que él no estaba haciendo una escultura, no estaba haciendo una forma, estaba simplemente descubriendo de la piedra dura y rústica, estaba descubriendo la forma que tenía adentro. Bueno, quizás ustedes estén diciendo esto, que esta famosa evolución es, bueno, si este proyecto no me sirvió, y como dice Walter, con sus ironías habituales, me voy a la playa y me dejo de joder. El problema, Alejandro, que era invierno. Primero, estamos en invierno. Entonces no había playa. No había playa. O sea que nos tuvimos que quedar acá y comernos, que habíamos perdido el curso por medio punto, medio punto. Bueno, pero entonces esa evolución que ustedes señalaban al final, que yo decía, bueno, incluso en algún momento alguno de ustedes habló de la mochila, y yo, bueno, una mochila puede ser una carga que me pesa, o una mochila puede ser tan ligera que me resuelve lo más elemental que necesito y que me permito ir a donde quiera. Entonces esa mochila, por eso digo, entonces esa evolución implica en términos de ¿a dónde está la evolución? Está en la evolución del tratamiento de los materiales que utilizo, de la precisión del detalle, de la desaparición de los millones a veces de detalles para terminar configurando una forma que implica un engorro terrible y un costo adicional. ¿A dónde está esa evolución entonces? La cabeza, Alejandro. No, eso desde ya. En la cabeza es sacar todo lo que nos sirve fuera de la mesa. Concretamente, fuimos dándonos cuenta que evidentemente los detalles, no quiero nombrar arquitectos, ¿no? Pero que los detalles son importantes, pero no van a ser a la totalidad de la obra. Digamos, cuando vos entras a una obra,
evidentemente si te pones a ver detalles vas a encontrar este detalle que suman la totalidad de la obra. Pero que la obra hable por sí misma y no porque veas que este detalle se justifica con esto o con lo otro, sino que tenga una obra, una calidad visual que no dependa pura y exclusivamente porque hiciste un foseado, porque hiciste un rehundido, porque la junta, o sea, yo no digo que no esté, pero que no sea lo que te defina la obra, porque hay muchos proyectos que confías que al final el detalle te la va a mejorar. Y la mejora un poco, pero no es lo importante de la obra. Lo importante son la primera impresión que puedas ver cuando viste la totalidad de la obra. Y ahora que ya estamos, no sé si hay mucha gente o no, pero bueno, yo voy a hablar. Voy a hablar con los que estamos en familia. Ahora cuando estuve en La Plata, bueno, ahora no tampoco, hace un par de años, fui a la casa de Buzo, de Carlos, ¿no? Mandó saludos recién el Pato. No sé si está todavía, pero yo lo que me transmitió a la casa es que es un proyecto muy, pero muy bueno. El detalle seguramente está, pero yo no me lo acuerdo. Hoy si me preguntás el detalle del zócalo, de la casa del Pato Buzo, no tengo ni puta idea, pero sí recuerdo el proyecto. Sí recuerdo el proyecto. Eso es lo que creo que está bien. Recuerdo el proyecto, y es un poco lo que queremos transmitir con esto. Seguramente van a estar esos detalles, porque Néstor es muy preocupado, los detalles, yo también. Pero lo que hay que recordar es que no hay que perder el proyecto, no hay que perder esa implantación, no hay que perder ese patio, no hay que perder esas grandes decisiones que hacen al proyecto. Y si a partir de ahí podemos, entre comillas, sumar, genial, genial. Pero con lo básico se puede hacer mucho, muy bien. Yo creo que otro ejemplo, no hace mucho fuimos a ver, por tercera, cuarta vez, ya no sé cuántas veces, la Ricarda de Bonet. Entonces la Ricarda de Bonet no solo son detalles propios de Bonet, sino que son detalles propios del dueño de la Ricarda, que era un ingeniero industrial que le encargó la obra a Bonet. Entonces entre Bonet y el ingeniero industrial fueron diseñando todos los detalles que tiene la obra. Ahora, cuando haces la visita, después de 4 veces que yo la vi, si te perdés únicamente en ver el detalle, te vas a ir, no te vas a acordar de la casa. Entonces, la casa para mí la ves o la acabás de ver, no solo recorriendo el espacio, sino cuando subís a la cubierta, ves las bóvedas, ves el proyecto, ¿no? O sea, recorrerla visualmente, pero no quedarte pura y exclusivamente el detalle. Evidentemente, puedes ir a ver detalles, llevarte una cámara fotográfica, porque es innumerable, cada cosa es un detalle, no hay nada que no tenga un detalle. Pero creo que aparte del detalle de la Ricarda, es la obra en sí misma, ¿no? La totalidad, ¿no? La totalidad, ver la totalidad, que creo que es diferente. Y a nosotros, por lo menos, bueno, a mí en la carrera te fueron enseñando ver la obra, todo, pero luego con el tiempo te vas como ensalzando en los detalles, que que el otro, pero a veces perdés un poco la noción de totalidad de la obra. Y de simplicidad, ¿no? De simplicidad constructiva, de llegar a algo. Claro. Por unas cosas naturales. Es como siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo ahí, simplemente había que saberlo mirar. Bueno, el libro de Juan Herrera habla eso de los detalles constructivos y otros fetiches perversos. De alguna manera también pone en lugar el cambio, en la perspectiva en relación a eso que muchas veces tenemos, ¿no? Que nos focalizamos en el detalle como el hecho principal de la arquitectura y se pierde todo lo otro, en definitiva. Esta obra, por poner un ejemplo, que tiene años, ya se despojó de detalle. Era un hierro para sostener un vidrio, el testero de hormigón pelado, que era el prefabricado, la lama con su guía y la carpintería de aluminio. No quisimos poner ningún recurso más aquí. Yo no digo que esté bien o mal, pero vamos hacia esto. Vamos hacia esto, a limpiar, ¿no? A limpiar. Bien. Tendríamos que limpiar en muchos sitios, pero bueno, empezaremos limpiando la arquitectura. Bueno, muchachos, buenísimo. La verdad que, como siempre, cuando nos encontramos, la disfrutamos.
y la celebramos y por suerte en este caso vamos a tener la grabación de la charla, así que después se la vamos a hacer llegar a vos, a ustedes y a todos los que estuvieron presentes y agradecerles nuevamente, un gustazo, realmente un gusto. Es como digo yo, somos hermanos, de alguna manera somos hermanos en este vivir apasionados por la arquitectura. Y entonces, en cada oportunidad que nos encontramos, y esta vez ha sido de esta manera, a veces almorzando o cenando en Barcelona en algún lugarcito, o en Neuquén, o en Buenos Aires con Néstor tomando un café y hablando también de algún proyecto, siempre son oportunidades para volver a encontrar esto que nos tiene, esta vibración que nos tiene siempre presentes y interesados en el mismo tema que es la arquitectura. Les agradecemos muchísimo, ojalá pronto nos podamos volver a ver, aunque sea si no podamos abrazarnos, por lo menos vernos de cerca y celebrar alguna caña o algún vinito, y nada, y muchísimas gracias. Entonces, sé que para ustedes fue un gran esfuerzo llegar a esta charla porque están muy complicados con la urgencia que les demanda hoy este centro para el COVID, pero bueno, por eso mismo doblemente agradecido y será hasta la próxima, muchachos. No, gracias a ustedes por la programación, por todo. Y el otro día lo comentábamos con Fabio, que el agradecimiento quizás, soy sincero con lo que voy a decir, que es nuestro porque escucharte ya también es una evolución, porque te vas como familiarizando con lo que estás haciendo, ¿no? Tal cual. Escucharte es como ir al analista, te escuchás y verbalizás lo que tenés en la cabeza. Tal cual. Por eso considero que ha sido más que importante y cada vez que nos escuchamos considero que vamos mejorando y nos vamos dando cuenta de lo que decimos. Y te vas limpiando también, de alguna manera. Sí, señor, sí, señor. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo y gracias. Chao, Néstor. Chao, un abrazo, Kai. Chau, chau. A los que todavía están presentes, les quiero recordar que vamos a seguir con este ciclo de charlas el sábado que viene. El otro sábado. El sábado que viene vamos a iniciar un curso que diría es un curso de nivel de posgrado, es un curso que va a dictar Cristina Gastón. A propósito de lo que decíamos recién en la charla con los muchachos, Cristina Gastón ella es doctora, su tesis doctoral se llama El proyecto como revelación del lugar, ¿no? Es una tesis sobre la casa Farnsworth de Mies van der Rohe. Viene a propósito porque Cristina Gastón nos propuso un curso que va a durar 2 meses, van a ser 8 clases semanales, o sea, una clase por semana, y la idea es trabajar precisamente, digamos, de alguna manera esto, recuperar el entorno de obras existentes de la arquitectura moderna, en este caso de Buenos Aires, para reencontrar, para poder reproducir, para poder tener una mirada, un recorrido, casi diría un paseo virtual de forma remota sobre distintas obras y enclaves de la arquitectura moderna en Buenos Aires. El trabajo consistirá en esto precisamente, en encontrar el origen de estas obras en su estadio original, en obras en las fotografías de época, y luego traerlas al presente y compararlas con lo que es hoy la obra hoy en su actual enclave urbano. O sea, en aquella foto de época, encontrar qué Buenos Aires era aquella que rodeaba, circundaba la obra y era determinada por la obra, y cómo ha evolucionado Buenos Aires en relación a lo que es hoy, y cómo esa obra ha evolucionado Buenos Aires y cómo esa obra ha sido evolucionada por el actual Buenos Aires. Y lo más interesante es que todo esto va a ser hecho en forma remota, o sea, van a trabajar sobre el Google Earth, sobre el Street View, sobre todos los materiales y toda la tecnología que se puede disponer hoy en forma remota sobre un lugar concreto. Es un trabajo fantástico, es un trabajo que la Universidad de Flores hace
en conjunto con la Universidad Politécnica de Barcelona, con la UPC. Por lo tanto, va a ser certificado por la UPC. O sea, todos los que intervengan en esta actividad van a tener al final su certificado de la UPC. Y tener un certificado de la UPC, además de lo valioso que puede ser tener un certificado de la UFLO, en la que todos trabajamos y nos encanta estar, el certificado de la UPC tiene un valor muy importante. O sea que toda la recomendación para que se sumen, Kai a lo mejor está ahí con ganas de decir alguna cosa. La verdad que es una oportunidad que diría que no la desaprovechemos. Empieza el sábado que viene y va a durar lo que queda de septiembre, octubre y un poquito también vamos a llegar a final de octubre. Son dos meses. Kai, ¿vos querés agregar alguna cosa sobre lo que yo estoy diciendo? No, nada más reafirmar que el hecho de que tiene la certificación de la UPC de Barcelona, que es muy importante, que esperemos que seguir trabajando con ellos también, pero que bueno, es un curso que además de ser virtual, que ya tiene su ventaja, y que la docente que lo va a dictar es Cristina Gastón, que para nosotros es una referencia en torno a muchas de las investigaciones y las tesis que hemos leído, y Ricardo Fernández Rojas, que es una persona que nosotros le reconocemos también un conocimiento muy amplio en relación a los temas que hacen la moda y la fotografía también. De vuelta, es invitarlos a que se sumen a algo que realmente es de interés y que puede ser muy bueno para la formación nuestra también, en el uso de las herramientas y cómo seguir investigando sin necesidad tampoco de trasladarse permanentemente. Yo creo que va a ser una experiencia muy enriquecedora. Sí, va a ser incluso un trabajo de orden proyectual. Esto es un taller proyectual, ¿no? Es decir, es más, la fotografía es un instrumento sobre el que vamos a trabajar, pero en realidad el trabajo es un trabajo gráfico, donde, digamos, la fotografía aparece como herramienta, como base, como instrumento. Va a estar Cristina Gastón y, como señaló recién Kai, va a estar también Richard Fernández Rojas y yo, que vamos a secundarla a Cristina y vamos a colaborar con ustedes para tratar de avanzar con el desarrollo de los trabajos, y la idea es que estos trabajos, en la medida de su calidad y en la medida que alcancen el nivel que todos pretendemos, van a ser parte de la publicación de la UPC, o sea que también esta es otro interés que tiene el trabajo que le estamos proveyendo. Es un gran desafío al que nosotros estamos seguros vamos a aprovechar, nosotros también, y estamos seguros que nos vamos a poner a la altura de lo que estamos en condiciones de hacer, orgullosos además por lo que esta facultad produce en concursos, en actividades, o sea que los convocamos y los convocamos a disfrutar. Un comentario último más, bueno, yo les tengo que pasar los datos de la inscripción para que, esto nos queda una semana, no nos queda más que eso, y les vamos a pedir que los grupos no sean más de 3 personas, porque es un trabajo que va a desarrollarse en un tiempo, o sea que no es un trabajo que hay que responder en 3 o 4 días como son los otros talleres que hemos hecho, y entonces eso exige una gran concentración, una gran intensidad de trabajo. Les vamos a pedir que sean en grupos de 3 como máximo, de modo también de abordar la mayor cantidad de enclaves posibles, que los hay muchos en Buenos Aires y muy interesantes. Será una manera de viajar a distancia por Buenos Aires, por aquella Buenos Aires que se dio de manera tan fantástica entre los años 50 y 60 largos, 70 largos también. Bueno, los esperamos y nos vemos el sábado que viene con Cristina Gastón, el otro sábado, el que sigue, con Marcelo Vila, ¿no? Después les contaré bien cómo es esa otra, que sería la última charla que estamos programando para este año. Un abrazo grande y gracias por acompañarnos. Chau, Kai. Chau a todos. Chau, Ale. Nos vemos. Chau, gracias,